Hola, mi nombre es Madeleine Arellano del 10º trimestre de la carrera de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y hoy vamos a hablar sobre las teorías psicológicas. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. Para el siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología. Mientras que Sócrates centró los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vínculo del alma, verdaderamente responsable de la conducta humana. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dormido por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el proceso científico. Se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico, donde se decía que los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos o exorcismos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento en los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencia de la biología, donde en 1879 Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se combinaron los conocimientos de distintas ramas de la ciencia, y de allí surgieron estas gran ciencias, la cual ha venido conociéndose como una variedad de cambios durante toda su evolución. Esta la ha llegado a enfocar diversos puntos de vista, como es el verdadero funcionamiento del estudio de la psicología. Es decir, la psicología como una disciplina fue separada de la filosofía durante la segunda mitad del siglo XIX, con la inauguración del Laboratorio de Investigaciones creado por Wundt en el año de 1871. Es allí que la psicología es considerada como una ciencia, la cual está encargada de estudiar la conducta humana, así como los procesos mentales o todo lo relativo a lo que es la experiencia humana. Se puede considerar a la psicología como una ciencia joven, que toma y abarca un sinfín de cosas que ya trabaja y se desarrolla en diversas áreas. A lo largo de su evolución han existido varias propuestas teóricas y prácticas acerca del rumbo que puede tomar la psicología. Aquí aparecen estas teorías, las cuales son el estructuralismo. Esta aparece hacia el año de 1890, donde se incluyen a los miembros de investigación psicológica inaugurada por Wundt. Edward Titchener fue su principal presidente y defendió la idea de que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia. El funcionalismo fue nacido en la primera década del siglo XX. Supone un rechazo al enfoque estructuralista. En vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales, ya que no se centraba en las piezas, sino en el funcionalismo, es decir, las funciones psicológicas que se llevan a cabo dentro de nuestra cabeza y por ende de nuestro cuerpo. El psicoanálisis. La corriente psicoanalítica apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX, donde se basaba en la idea de que el comportamiento humano, los movimientos, los pensamientos y las emociones son productos de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse a la otra. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de psicología que se oponía a Freud en sus seguidores. A lo contrario de estos últimos, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables de comportamiento, evitando al máximo las especulaciones no justificadas y huyendo así de la interpretación de los actos de la clave simbólica, donde se consideraba que el objeto de estudio de la psicología debía ser la conducta y no lo que se suele entender por procesos mentales. La conducta gestal apareció en Alemania a principios del siglo XX para lo que es el estudio de los procesos psicológicos relacionados a la percepción y con el modo de que se llega a las soluciones ante problemas nuevos. Para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades. El humanismo. En esta corriente se cree que la función de la psicología no debe ser simplemente obtener información y analizarla fríamente, sino que hay que hacer felices a las personas.
No se caracteriza por proponer herramientas de investigación o de intervención determinado, y tampoco se fundamenta en suposiciones científicas diferenciadas, sino más bien se vincula la psicología con la ética y con el concepto del ser humano. El cognitivismo se consolidó como una corriente de la psicología a finales del siglo 60 y fue una reacción al conductismo por Skinner, la cual supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no eran demasiado tenidos en cuenta por los conductistas. Y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones, entre otras cosas. Sin embargo, en lo metodológico, esta nueva corriente se vio muy influida por el conductismo y se utilizó muchas de sus herramientas en la intervención y en la investigación, donde actualmente el cognitivismo es la perspectiva dominante. Por otra parte, tenemos las técnicas y estrategias. El estructuralismo. Esta corriente se basa en la introspección, es decir, en la observación interna. Se trata de una especie de química mental. Esta técnica se basa en describir un objeto sin mencionar el nombre de dicho objeto, porque según Tishner, decir el nombre no describe los datos básicos de lo que el sujeto está experimentando. También se refiere a este como error de estímulo. Dentro de esta técnica se debe analizar la experiencia mental a través de sus elementos más simples como son las sensaciones. En el funcionalismo se permite la utilización de todo proceso científico, con el único requisito de que tenga una utilidad práctica. Se hace uso del método experimental, la psicometría y la observación, tanto de manera como de introspección como de extrospección, como por ejemplo los test mentales. El conductismo. Los métodos conductistas son los métodos científicos para estudiar el comportamiento por medio de la observación con o sin instrumentos. Las pruebas son los reportes verbales y el condicionamiento. En esta teoría encontramos el modelamiento. Lo que se busca con esta técnica es instaurar la conducta que no existía o no era muy frecuente en el individuo. Tiempo fuera. Lo que se busca es que el individuo elimine una conducta desagradable frente a un proceso que atrae y le satisface al mismo. En el método de la Gestalt parte de un principio básico de la organización conceptual. Esto es más que todo de la suma de sus partes, es decir, las prioridades de la totalidad no resultan de los elementos constituyentes, sino que emergen de las relaciones espaciotemporales. En la Gestalt podemos encontrar la técnica de la silla vacía. Esta es adecuada para trabajar con proyecciones y seguir que el paciente salga del sistema. Es una de las estrategias más comunes para sus relaciones. Es necesario contar con 3 sillas, colocadas 2 frente a frente y la restante en el medio de ambas. De esta forma queda como si fuera un triángulo. El terapeuta solicita escoger una de las sillas de enfrente, evitándole a conectarse con su zona interna a través de la respiración. Su imaginación. El paciente debe imaginar su otra polaridad y situalizarla en otra silla, indicando así un diálogo que le ayude a comprender el proceso que lo lleva a que éste se bloquee. La tercera silla, denominada interrogada, esta se utiliza para que el paciente pueda tomar de cada uno de los personajes imaginados en los que él se presentó lo mejor de ellos, eliminando simplemente aquello que ya no sirve. También encontramos la catarsis. La catarsis implica la descarga emocional y corresponde al recuerdo más o menos explosivo de una situación, acompañándola de unos componentes afectivos. La catarsis es una técnica del psicoanálisis y de cualquier tratamiento. En el enfoque humanista encontramos la regresión terapéutica, la cual es una técnica muy útil para conseguir la mejoría o eliminación de trastornos psicológicos. Muchas gracias.